¿Alguna vez te has puesto a pensar en los grandes héroes de la Biblia? Cuando escuchamos sus nombres. David, Moisés, Pablo, solemos imaginarlos como figuras perfectas, casi como superhéroes de la fe. Personas que nunca fallaron, que siempre tuvieron una confianza inquebrantable, que jamás dudaron, pero... ¿y si te dijera que esa es solo una parte de la historia? La verdad es que lo que muchas veces no te cuentan, lo que se queda entre líneas, es que detrás de cada uno de esos gigantes espirituales hubo personas rotas con errores enormes, con debilidades que los avergonzaban y con pasados que a simple vista no parecían dignos de ser usados por Dios. Y sin embargo, fue justamente a esas personas, con todas sus grietas y cicatrices, a quienes Dios eligió para escribir algunas de las páginas más poderosas y transformadoras de toda la historia. Hoy vamos a desempacar esa verdad, porque quizás en sus historias encuentres un reflejo de la tuya. Pensemos en David. Cuando escuchamos su nombre, inmediatamente nos viene a la mente el joven pastor que derribó a un gigante con una simple piedra. El gran rey de Israel, el músico, el poeta, el autor de tantos salmos que nos consuelan hoy. Un hombre con un corazón de adorador. Pero esa es solo una cara de la moneda. David también fue un hombre que, cegado por la pasión, cometió adulterio. Y para ocultar su pecado, maquinó la muerte de un hombre inocente y leal. Urías fue un rey que se equivocó profundamente, que trajo dolor y consecuencias terribles a su familia y a su nación. Si lo miráramos solo por ese momento, podríamos pensar, ¿cómo es posible que Dios use a alguien así? Y aún así, años después, Dios mismo lo describe como un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no se quedó mirando su error, vio más allá, vio el corazón quebrantado de David, su arrepentimiento sincero, su llanto amargo y su entrega total para ser restaurado. Dios no lo desechó por su caída, sino que lo levantó y usó su vida rota para enseñarnos sobre el perdón y la gracia. Ahora, viajemos un poco en el tiempo y pensemos en Pablo antes de ser el gran apóstol, el que plantó iglesias por todo el mundo conocido y escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Su nombre era Saulo, y Saulo no era un seguidor de Jesús, era su enemigo número uno, un fariseo celoso que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Su pasado estaba manchado por el odio, la intolerancia y la violencia religiosa. Él mismo aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Desde una perspectiva humana, Saulo era el candidato menos probable para convertirse en el mayor héroe misionero de la historia. Era el villano de la historia, pero Dios vio algo que nadie más vio. En pleno camino a Damasco, mientras iba a perseguir a más creyentes, Jesús mismo se le apareció, lo derribó, lo cegó y lo transformó por completo. Dios no vio en Saulo a un enemigo irreparable, vio a un instrumento poderoso que, una vez redirigido, podría cambiar el mundo. Su pasado no lo descalificó. Al contrario, se convirtió en un testimonio poderoso de la capacidad transformadora de Dios. Y luego está Moisés, el hombre que abrió el Mar Rojo, que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí, el libertador de todo un pueblo. Suena impresionante, ¿verdad? Pero retrocedamos. Antes de todo eso, Moisés era un fugitivo. Había matado a un egipcio en un arrebato de ira y tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Pasó 40 años escondido pastoreando ovejas, sintiéndose un fracasado. Cuando Dios finalmente lo llamó desde una zarza ardiente para la misión más grande de su vida, ¿cuál fue su reacción? Puso excusas. Dijo, ¿quién soy yo para ir? Dijo que no era nadie importante. Y lo más llamativo, le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que era tardo en el habla y torpe de lengua, que tartamudeaba, se sentía completamente incapaz. Pero fíjate bien, Dios no estaba buscando al orador más elocuente ni al líder más carismático. Dios no buscó al más fuerte o al más seguro de sí mismo. Buscó a alguien que, a pesar de sus inseguridades, estuviera dispuesto a obedecer. Dios no necesitaba la habilidad de Moisés, necesitaba su disponibilidad. Y no podemos olvidarnos de Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, el que caminó sobre el agua por un momento,
y luego se hundió por la duda. El que sacó una espada para defender a Jesús en el jardín. El que, con toda la vehemencia del mundo, le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Y unas horas después, ante la pregunta de una simple sirvienta, lo negó. No una, sino 3 veces con maldiciones. Imagina la vergüenza, la culpa, el sentimiento de fracaso absoluto que debió haber sentido Pedro en él. Él era el líder del grupo, la roca, y se desmoronó en el momento más crucial. Pudo haberse quedado hundido en su fracaso para siempre. Pero esa no fue su última escena. Después de resucitar, Jesús fue a buscarlo, no para recriminarle, sino para restaurarlo. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada sí de Pedro, Jesús estaba sanando cada una de sus negaciones, levantándolo y reafirmando su llamado. Pedro falló estrepitosamente, pero su fracaso no fue su final. Fue el comienzo de un liderazgo basado en la gracia y la humildad. Dios lo usó para predicar el día de Pentecostés, donde miles se convirtieron. Entonces, ¿qué tienen en común David, Pablo, Moisés y Pedro? ¿Cuál es el hilo conductor en todas estas historias tan diferentes? Es simple en su pasado. No los definió. Sus errores no fueron el punto final de sus vidas. Fue Dios quien tuvo la última palabra. Sus fracasos más grandes no fueron el final del libro, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde la gracia, el perdón y el poder de Dios se manifestarían con una fuerza aún mayor. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo, directamente. Hoy, quizás te sientes identificado con alguno de ellos. Quizás, como David, cometiste un error que te persigue y te avergüenza. Quizás, como Pablo, tienes un pasado del que no te sientes orgulloso. Tal vez, como Moisés, te sientes incapaz, lleno de inseguridades y crees que no tienes nada que ofrecer. O quizás, como Pedro, le fallaste a alguien a quien amabas y sientes que no mereces una segunda oportunidad. Escucha bien este mensaje. Dios no está buscando gente perfecta. Nunca lo ha hecho. Él busca corazones dispuestos, corazones honestos y quebrantados que le digan: aquí estoy, con todo lo que soy y todo lo que no soy. Si Él pudo tomar a un adúltero y convertirlo en un rey conforme a su corazón, si pudo tomar a un perseguidor y transformarlo en el apóstol más grande, si pudo tomar a un tartamudo inseguro y usarlo para liberar a una nación, y si pudo tomar a un traidor y levantarlo como líder de su iglesia, ¿qué te hace pensar que no puede hacer algo increíble contigo? Tu pasado no define tu futuro. Tus cicatrices no determinan tu destino. Dios, Sid Lohays. En el momento en que decides rendirle tu vida, con todas tus piezas rotas, Él comienza a construir algo nuevo y hermoso. La mentira más grande que puedes creer es que ya no sirves, que tu error fue demasiado grande, que ya es demasiado tarde. Esa no es la voz de Dios. Dios es un experto en escribir historias poderosas con protagonistas imperfectos. Y si lo hizo con ellos a lo largo de toda la Biblia, puede y quiere comenzar hoy una nueva historia contigo. La Biblia dice en Romanos las 11:29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso significa que lo que Él ha puesto en ti y el plan que tiene para ti no se cancelan por tus errores. Siguen ahí, esperando a que vuelvas a Él ahí ahora. Quiero que te tomes un momento para reflexionar. Después de escuchar estas historias, ¿con cuál de estos personajes te identificas más en este momento de tu vida? ¿Con la caída de David, el pasado de Pablo, la inseguridad de Moisés o el fracaso de Pedro? Déjamelo saber en los comentarios. No para exponerte, sino para declarar que, al igual que ellos, tu historia no ha terminado. Quizás este es precisamente el punto donde todo comienza de nuevo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha animado, no olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.